Buen día, somos el grupo número 2 del MOMA 19. Como parte del desarrollo del curso de Fisiología, les traemos el tema de membrana celular y mecanismos de transporte. Dentro del contenido que vamos a desarrollar, hemos dividido el tema en dos. Membrana celular, dentro del cual hablaremos de su definición, estructura, algunos detalles sobre las uniones intercelulares. Y los mecanismos de transporte, en los que trataremos cuál es su clasificación, tipos de transporte pasivo, activo, endocitosis, dentro de ella la fagocitosis, pinocitosis y también la exocitosis. A continuación desarrollamos el tema. Membrana celular. Definición y funciones generales. La membrana celular es una envoltura continua que rodea a la célula y le confiere su individualidad al separarla de su entorno. Esta membrana están formadas por una bicapa lipídica, en la que se incluyen proteínas y glúcidos. Esta membrana se comporta como una barrera permeable y tiene una disposición asimétrica y es de carácter anfipático. Estructura. La membrana celular va a estar constituida por lípidos y proteínas. Entre los principales lípidos que vamos a encontrar en la membrana van a ser los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y el colesterol. Los lípidos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico. Estos lípidos en un medio acuoso van a formar espontáneamente bicapas que tienden a cerrarse sobre sí mismas. Estas bicapas lipídicas son fluidas y muy impermeables a los iones y a la mayor parte de las moléculas polares. Con respecto a las proteínas, también vamos a encontrar proteínas que van a formar parte de la membrana celular. Estas proteínas van a actuar como transportadoras de moléculas específicas hacia el interior o el exterior de la célula. También vamos a encontrar proteínas que van a actuar como receptores de las señales químicas del medio, así como proteínas que van a actuar como enzimas en donde van a catalizar reacciones asociadas a la membrana. Y por último, vamos a encontrar proteínas que van a actuar como puentes estructurales entre el citoesqueleto de la célula y o la matriz extracelular. Características de las proteínas de membrana es que muchas proteínas de membrana atraviesan la bicapa de un extremo a otro, denominándose por ello proteína transmembrana. Estas proteínas tienen una parte central hidrofóbica que interaccionan con la región hidrocarbonada de la bicapa y dos partes hidrofílicas, una a cada lado de la bicapa. También pueden ser de paso único y de paso múltiple. Y muchas de estas proteínas también se van a encontrar en la superficie de la bicapa, ya sea en la cara interna o externa de la membrana. El modelo de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en 1972 para explicar la organización general de las membranas biológicas, y según este modelo, las proteínas de transmembrana y los lípidos se disponen formando un mosaico, así como también las membranas biológicas son estructuras fluidas y asimétricas. Con respecto a las uniones intercelulares, vamos a observar que son regiones especializadas de la membrana plasmática que permiten a las células adyacentes de un tejido unirse entre sí o intercambiar pequeñas moléculas. Aquí vamos a observar, por ejemplo, las uniones herméticas, donde vamos a ver largas hileras de proteínas forman un cierre continuo alrededor de la célula. También vamos a ver uniones de anclaje, donde vamos a ver cómo conectan los filamentos de queratina de una célula con las de otra. Así también vamos a observar uniones de tipo gap, donde son proteínas especiales que atraviesan las dos membranas plasmáticas y permiten que las células adyacentes se comuniquen. Dada la importancia del transporte a través de la membrana de la célula, se utiliza un gran número de mecanismos de transporte y encontramos más de una manera de clasificarlos. Sin embargo, hemos visto que esta es la más conveniente o la más didáctica para poder explicarlo. Lo dividimos en dos grandes grupos, el transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana y el transporte de macromoléculas o partículas. En el primer grupo, el de pequeñas moléculas, tenemos el transporte pasivo, el que es a favor de la gradiente y no requiere energía, y el transporte activo, en el que vamos a tomar como ejemplo la bomba sodio-potasio.
Dentro del transporte de macromoléculas y partículas está la endocitosis y la exocitosis. Dentro de la endocitosis vamos a describir tres procesos: pinocitosis, fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. El transporte pasivo es un tipo de transporte a través de la membrana que no requiere energía. Se realiza a favor de la gradiente y puede ser a través de la difusión simple o facilitada. Ellos se basan en la segunda ley de la termodinámica y la primera ley de Fick. Dentro de la difusión simple, vemos que se mueven las moléculas a través de la bicapa lipídica. Estas pueden ser moléculas no polares como el oxígeno, el nitrógeno o el benceno, o moléculas pequeñas, polares, pero sin carga, como por ejemplo el CO2, el agua, el glicerol o la urea. La difusión facilitada, también conocida como transporte facilitado o transporte mediado pasivo, es el proceso pasivo espontáneo de moléculas o iones a través de la membrana celular. Esto se puede realizar a través de proteínas de canal o a través de proteínas de membrana específicas. Al ser pasivo, este transporte no requiere directamente la energía de la hidrólisis de un ATP, sino más bien las moléculas y los iones se van a mover a favor de la gradiente de concentración, característica constante en todo el transporte pasivo. El transporte activo es el movimiento de moléculas a través de la membrana celular de una región de menor concentración a una región de mayor concentración, en contra del gradiente de concentración. Este transporte, para poder darse, requiere energía. Y esta energía, para poder lograr ese movimiento de moléculas en contra de la gradiente, tiene dos fuentes. Una es a través del ATP, al que denominamos transporte activo primario, y otra la que se realiza a través del gradiente electroquímico, que es el transporte activo secundario. Daremos más detalles sobre el transporte activo primario y dentro de este sobre la bomba sodio-potasio. Esta bomba transporta 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior, con el gasto de un ATP. ¿Por qué es tan importante esta bomba? Porque nos va a significar mucha importancia fisiológica. En las células animales va a controlar el volumen celular, permite que las células nerviosas y musculares puedan mantener la excitabilidad para transmitir los impulsos, y impulsa el transporte activo de la glucosa y aminoácidos. Describiremos el mecanismo de funcionamiento de la bomba sodio-potasio. El primer paso es la unión de 3 sodios a sus sitios activos. Luego se da la fosforilación de la cara citoplasmática de la bomba, que induce un cambio en la conformación de esta proteína de membrana. Esta fosforilación se produce por la transferencia de un fósforo terminal en el ATP, lo que produce un residuo de ácido aspartico de la proteína. Este cambio de conformación hace que el sodio pueda ser liberado al exterior. Una vez esto sucede, se unen los 2 iones de potasio a las proteínas respectivas de su sitio de unión en la cara extracelular de las proteínas. Y la proteína se desfosforila, produciéndose un cambio conformacional de esta, lo que produce una transferencia de iones potasio hacia el interior. Y finalmente tenemos el intercambio de los 3 sodios hacia el exterior y los 2 potasios hacia el interior con el gasto de un ATP. Endocitosis es un término general para un grupo de procesos que llevan moléculas pequeñas, macromoléculas, partículas grandes e incluso pequeñas células desde el exterior hacia el interior de la célula. Una forma de recordar este término es que endo significa interno. Existen 3 tipos de endocitosis: fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En los 3, la membrana plasmática se invagina, es decir, se pliega hacia adentro alrededor de las sustancias del medio y forma un pequeño hueco o bolsillo, como podemos observar en la imagen animada de la diapositiva. Este hueco o bolsillo se profundiza formando una vesícula, la cual se separa de la membrana plasmática y migra con el contenido hacia el interior de la célula. Todo este proceso requiere energía en forma de ATP. La pinocitosis es un tipo de endocitosis que consiste en la captación de material del espacio extracelular por invaginación de la membrana citoplasmática eucariota.
Esta membrana se repliega creando un endosoma llamado vesícula pinocítica o pinosoma, que se desprende hacia el interior celular con las moléculas disueltas o en suspensión en su interior, como podemos observar en las imágenes animadas. Existen 4 tipos de mecanismos pinocíticos básicos. 1. La macropinocitosis. 2. La endocitosis mediada por clatrina. 3. La endocitosis mediada por caveolas. Y 4. La endocitosis independiente de la clatrina y de las caveolas. La fagocitosis es cuando la célula come literalmente. Introducen sólidos grandes como células enteras, moléculas de gran tamaño o restos celulares dentro de la célula. La unión de la partícula a los receptores sobre la superficie de la célula fagocítica, es decir, de la célula que se está comiendo, desencadena la extensión de pseudópodos. Estos son como unos brazos que se prolongan desde el citoplasma, gracias a los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Estos brazos o pseudópodos rodean la partícula y terminan fusionando sus membranas de lado a lado, para formar una gran vesícula intracelular llamada fagosoma, como vemos en la imagen mostrada. Todo este proceso puede ocurrir en varios lados de la membrana. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la desintegración del mismo. La endocitosis mediada por receptores. Es una forma de endocitosis en la que las proteínas receptoras de la superficie de la célula se utilizan para capturar una determinada molécula objetivo. Los receptores, que son proteínas transmembranales, se agrupan en regiones de la membrana plasmática conocidas como fosas revestidas. Este nombre proviene de una capa de proteínas llamadas proteínas de revestimiento, que se encuentran en el lado citoplasmático de la fosa. Cuando los receptores a su molécula objetivo, se desencadena la endocitosis, y los receptores, junto con las moléculas que tienen unidas, se absorben hacia la célula en la vesícula. Las proteínas de revestimiento participan en este proceso al darle a la vesícula su forma redondeada y ayudándola a desprenderse de la membrana. La endocitosis mediada por receptor permite a las células absorber grandes cantidades de moléculas que son relativamente escasas. Estas que están presentes en bajas concentraciones en el líquido extracelular, ¿no? Aunque el propósito de la endocitosis mediada por receptores es llevar sustancias útiles a la célula, otras partículas pueden entrar por el mismo camino, como por ejemplo tenemos el virus de la gripe, la difteria y la toxina del cólera, usan estas vías endocíticas mediadas por receptores para entrar a la célula y causar daño. La exocitosis es una forma de transporte en masa, opuesta a la endocitosis, que ya desarrollamos anteriormente, donde los materiales son transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas recubiertas de membranas que se fusionan con la membrana citoplasmática. Este proceso requiere de energía en forma de ATP. La exocitosis comprende 3 pasos básicos. El primero es cuando las vesículas que contienen moléculas son transportadas desde dentro de la célula a la membrana celular gracias a la acción de la actina y los microtúbulos que hay en el citoesqueleto que hay en la célula. Y también gracias a las proteínas motoras que usan ATP para impulsar esa vesícula. En el segundo paso, la membrana de la vesícula se une a la membrana celular. Y en el tercer paso, la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana celular libera el contenido de la vesícula fuera de la célula. En este paso, las proteínas empotradas en la membrana de la vesícula son ahora parte de la membrana citoplasmática.